Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Tenemos un nuevo episodio de Lecturas Compartidas, nuevamente por el autor Norberto Levi, y vamos a hablar sobre el enojo que destruye y el enojo que resuelve. El enojo que resuelve. El enojo es, en esencia, un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo. Sin embargo, al no saber cómo canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que daña aún más la situación a que nos enfrentamos. Por esta razón, es de fundamental importancia conocer de qué está hecha esta emoción y aprender a transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. Vamos a conocer ahora algunos de sus componentes básicos, a través de algunas preguntas. ¿Qué causa el enojo? ¿Cuál es su sustrato biológico? ¿Cómo influyen en él nuestras conclusiones y creencias? Y luego nos centraremos en los aportes más novedosos de esta propuesta. ¿De qué modo expresamos el enojo? Y por último, ¿qué es lo que necesitamos aprender para transformar efectivamente el enojo que destruye en enojo que resuelve? Vamos a comenzar entonces con las causas del enojo. Para decirlo de un modo sencillo y general, nos enojamos cuando algo nos frustra. Estoy conduciendo y se produce un atasco, me han prometido algo y no han cumplido, esperaba algo de mi mujer, mi marido, mis hijos o de mí mismo, y lo que esperaba no ocurrió, etc. Los motivos son numerosísimos, desde los más leves hasta los más intensos y amenazadores, pero siempre existe un factor común, la frustración. Cuando la energía del deseo que se encamina hacia su realización encuentra un obstáculo, la obstrucción que éste produce genera una sobrecarga energética en ese deseo. Esta sobrecarga es lo que llamamos enojo. Es importante destacar que la función original de esa sobrecarga de energía es asegurar la realización del deseo o necesidad amenazada. Lo que ocurre es que al no saber cómo implementar adecuadamente tal sobrecarga de energía, en lugar de contribuir a la resolución del problema, a menudo aquella se convierte en un problema más. Continuamos ahora con el sustrato biológico del enojo. Desde el punto de vista químico, ante la presencia de un obstáculo vivido como amenaza, el organismo segrega adrenalina y noradrenalina, los neurotransmisores que posibilitan los comportamientos de alerta y actividad, de confrontación y lucha. En épocas primitivas de la humanidad, cuando la amenaza a la integridad territorial se dirimía en una confrontación física, en una lucha cuerpo a cuerpo, esta respuesta adrenérgica era sin duda la más adecuada, porque en tales casos se imponía incrementar la fuerza física para encarar la batalla. Todos conocemos, ya sea por experiencia personal o por los innumerables ejemplos de las personas que así lo testimonian, cómo en una situación de ira se dispone de una fuerza mucho mayor de la habitual. El desajuste se produce cuando seguimos utilizando una respuesta biológica de ira generada en situaciones antiguas para resolver situaciones actuales que no requieren tanta respuesta adrenalínica. En efecto, el enojo es útil para aumentar la fuerza física, pero no es útil para aumentar la capacidad de coordinación necesaria para resolver un problema. La coordinación y la precisión necesarias para un buen desempeño en cualquier tarea encuentran su mejor caldo de cultivo en la relajación y la calma. Seguimos ahora entonces con la influencia de las conclusiones y las creencias en la producción de enojo. Cuando la sobrecarga energética del deseo se expresa como enojo, puede albergar diferentes calidades más o menos destructivas. Esto dependerá en parte de las conclusiones que nuestra mente produzca en relación a la naturaleza del obstáculo. Si evaluamos que el obstáculo está actuando a propósito contra nosotros, es muy probable que nuestra frustración se convierta en enojo destructivo. Por lo tanto, trataremos de hacerle a ese obstáculo lo que imaginamos que él quiere hacernos a nosotros. Esa voluntad de destrucción recíproca es la esencia de la batalla. Si llegamos a la conclusión de que ese obstáculo no responde a ninguna voluntad específica de perjudicarnos, sino que, como la lluvia en el día que deseamos ir a la playa, es algo que ocurre, pero que no se opone deliberadamente a nuestro deseo, entonces nuestra frustración seguirá existiendo, pero es más difícil que evolucione hacia el tipo de enojo destructivo. Si le pedimos dinero prestado a un amigo y él nos dice que no, porque no dispone de esa suma y le creemos, nuestra frustración será frustración y tal vez pena, pero no habrá enojo hacia él. Si en cambio creemos que nos miente, que tiene dinero de sobra, pero que no nos quiere prestar, entonces la frustración tiene las puertas abiertas hacia el enojo.
Ante cada frustración producimos consciente e inconscientemente conclusiones acerca de la causa que la genera y rápidamente evaluamos si existe una intención adversa o no. Continuamos ahora con los diferentes modos de expresar el enojo. Solemos creer que la expresión del enojo es una conducta homogénea que no tiene componentes constitutivos diferenciables, algo así como cuando uno se enoja y todos los enojos son más o menos parecidos. Sin embargo, si miramos con mayor detenimiento la reacción del enojo, como si ubicáramos sobre ella una lente de aumento para verla con más detalle, vemos 4 componentes diferenciables que vale la pena discriminar. Primer componente, la descarga. Veámoslos a través de un ejemplo sencillo. Me cito con un amigo y este llega con 1 hora de retraso. Mi deseo de encontrarme con él a la hora convenida, que se frustra, acumula un excedente de energía y ese excedente necesita descargarse. Observamos entonces todas las reacciones propias de esa necesidad. Puedo moverme, resoplar, gritar, dar un golpe sobre la mesa, soltar una patada, etc. El propósito de esta clase de reacción es descargar al sistema de la sobrecarga a la que se está sometido. La función de la descarga es equivalente a abrir la válvula de escape en una olla a presión. En efecto, la frustración produce en la sangre un intenso y brusco aumento de adrenalina que pone al organismo en estado de alerta, tenso y listo para el combate. Este es el componente químico del enojo y debe ser tenido en cuenta en su especificidad a fin de poder asistirlo y resolverlo. La descarga de la tensión permite que el sistema vuelva a recuperar el estado más adecuado para su funcionamiento. Esta fase es muy importante y permite encarar en mejores condiciones las otras etapas del enojo. No todas las personas contamos con los canales disponibles para descargar la intensidad que existe en la ira. La tradición cultural que propició la suspensión del enojo terminó suprimiendo sus canales de expresión. Si le pusiéramos palabras a tal actitud sería: expresar el enojo está mal, no es correcto y además es señal de debilidad. Esta actitud represiva agrava el problema, porque la falta de experiencia en la expresión del enojo hace que uno no cuente con la capacidad de graduarla en su justa medida, pues esto se alcanza a través de la ejercitación repetida. Por lo tanto, uno vive frecuentemente la ira en términos de todo o nada, o me callo o pierdo el control sobre mí mismo. La descarga es una acción independiente de la presencia física del otro y su función es, como hemos dicho, disminuir la tensión adrenalínica acumulada. Algunas personas se descargan mejor a través de los brazos, otras a través de las piernas, otras prefieren un movimiento corporal general y por último existe también quienes se descargan utilizando la voz. Cada una de ellas puede utilizar lo que más adecua a su modalidad, ya sea caminar, bailar, hacer alguna actividad deportiva o sencillamente gritar. El segundo componente del enojo es hacerle saber al otro el impacto que su acción ha producido en nosotros o, lo que es lo mismo, qué sentimos a causa de lo que hizo. Si volvemos al ejemplo de la cita con mi amigo, le diré: estás retrasándote 1 hora, me siento irritado, molesto, decepcionado, harto de esperar, etc. Estas podrían ser las palabras, pero la expresión global de lo que siento también estará en mi tono de voz, en mis gestos, en mi mirada, etc. Como se puede observar en este caso, no hay ningún enjuiciamiento, descalificación ni conclusión acerca del otro ni del porqué de su conducta. Meramente la nombro sin enjuiciarla y transmito mi reacción ante ella. El tercer componente necesario en la expresión del enojo para que éste cumpla adecuadamente su función resolutiva es la formulación de una propuesta para reparar lo reparable en esa situación y la construcción de un proyecto que asegure, en lo posible, que ese problema no se repita. Volviendo al ejemplo anterior, puedo decirle a mi amigo, por ejemplo: mira, ahora no puedo hablar del tema por el que te he citado porque sigo muy molesto. Caminemos un poco, así me distraigo y luego podré hablar mejor. Quiero que sepas que cuando concreto una cita me irrita mucho esperar, de modo que quisiera que veamos el modo de que esto no vuelva a repetirse. Vamos a recapitular entonces los 3 componentes que estuvimos analizando. 1. Realizo la catarsis necesaria para descargar mi sistema. 2. Le doy a conocer clara y abiertamente lo que siento para que él conozca el efecto que produce en mí lo que él ha hecho. 3. Incluye una propuesta para reparar la situación presente para tratar de evitar que se repita en el futuro. Nos despedimos por acá, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima lectura compartida.